me interesa poner en diálogo la tradición pindárica con una oda que elegí de Horacio, la oda 2 del libro 4. En este poema, Horacio pretende elogiar a Augusto. Probablemente el punto de partida, como lo sospechó algún comentador, tenía que ver con que Julio Antonio había convidado a Horacio a celebrar en una oda, por el estilo de Píndaro, la vuelta de Augusto a Roma. Y con esta, propuesta inicial, Horacio ofrece este texto que presenta un plan ingenioso y conveniente a la circunstancia. Finalmente vamos a leer un triple elogio a Píndaro, a Antonio y también a César. Vamos a leer el texto que tiene la complejidad propia de un arte maduro, pero que con detenciones vamos a poder juntos tratar de interpretar. Está el texto citado en el material de estudio. Quien emular a Píndaro pretende, Iulo en alas de cera se remonta, por arte de Dalia y dará al vítreo Ponto su nombre. En la primera estrofa ya tenemos una primera consideración acerca de un camino alternativo que le permite al poeta asumir que no pretendería compararse al gran arte de Píndaro. Él, en principio, y más adelante va a desarrollar este argumento, no es capaz de tal cosa y va a decirnos en versos posteriores a qué se debe esta comprensión de su arte. En todo caso, va a decir de esta manera que para él es imposible compararse a Píndaro. Quien emular a Píndaro pretende, Iulo en alas de cera se remonta, por arte de Dalia y dará al vítreo Ponto su nombre. Hace referencia al mito de Dédalo, arcaico, mítico, planifica, mientras está encerrado en el laberinto de Minos, construir unas alas que adhiere al cuerpo de su hijo y a su propio cuerpo con cera para poder escaparse del laberinto. Y antes de emprender vuelo, le recomienda a su hijo, a Ícaro, que no se aproxime demasiado al sol, porque el sol va a derretir la cera, con las consecuencias inevitables de tal hecho. Pero Ícaro no escucha, sigue ascendiendo, efectivamente la cera se derrite y caen precipitadamente sobre el Ponto, que a raíz de esta situación va a recibir el nombre de Icaria. Bueno, primera cuestión importante, como comentario, tiene que ver con que estamos ante un arte erudito que requiere
saberes especializados del lector. Digamos que tenemos una condensación que exige una apertura para poder interpretar el pasaje. Como en este pasaje vamos a encontrar el mismo efecto de lectura en cada uno de los segmentos que vayamos compartiendo. Segunda estrofa. Como del monte baja el río de lluvias, lleno por sobre márgenes habidas, hierve y con honda voz se precipita, Píndaro inmenso, digno de los laureles apolíneos, ya por audaces ditirambos nuevas, voces revuelva y ritmos lo conduzcan, libres de norma. Ya dioses cante y reyes de divina, sangre por quien cayeron los centauros, con justa muerte de la atroz quimera se hundió la llama. Ya a los que a casa vuelve como dioses, la palma elea o púgilo caballo, celebre y dote con más alto premio que 100 estatuas, o de la triste novia al joven llore, arrancado y su fuerza, aliento y vida, pongan los astros de oro y al oscuro orco los niegue. Tenemos un largo pasaje que presenta unidad de sentido en el siguiente aspecto. Tenemos una comparación en que se hace referencia al ritmo particular de la poesía pindárica, como del monte baja el río de lluvias lleno por sobre márgenes habidas, hierve y con honda voz se precipita, Píndaro inmenso. Se utiliza una figura que tiene que ver con el agua que baja de manera accidentada por el monte y que va sumando el agua de la lluvia en medio de la que se precipita con honda voz Píndaro inmenso. Una magnífica figura que pretende comunicar toda la fuerza de carácter dionisíaca que presenta en su movimiento la poesía pindárica. Seguidamente va a hacer referencia a géneros y temas en los que se ha destacado Píndaro, y entonces plantea digno de los laureles apolíneos, digamos, Píndaro inmenso digno de los laureles de Apolo, ¿no? Apolo como el dios que protege especialmente a los mejores poetas, a los vencedores en las competencias de poesía. Ya por audaces ditirambos nuevas voces revuelva y ritmos lo conduzcan libres de norma, lo propio de los ditirambos, la variedad, la diversidad de metros y ritmos. Y vienen los temas, ya dioses cante y reyes de divina, sangre por quien cayeron los centauros, con justa muerte y de la atroz quimera se hundió la llama. Nos detenemos allí, de manera encriptada, tenemos diferentes temas. Un tema relacionado con dioses y reyes, un tema, digamos, temas que tienen que ver con el mundo aristocrático, temas mitológicos, por quien cayeron los centauros con justa muerte. Se está refiriendo al mito en el que Dionisos regala el vino a Heracles, con el cual tienta a los centauros
para que se acerquen a él y que le permite como estrategia a Heracles asesinarlos. Y de la atroz quimera se hundió la llama, refiere al mito que refiere al hecho de que Belerofonte hunde una lanza de plomo en el interior de la quimera que, porque lanzaba llamas por la boca, enciende. Ya a los que a casa vuelve como dioses la palma elea, o púgilo caballo, celebre y dote con más alto premio que 100 estatuas. Ahí hay dos cuestiones importantes que tienen que ver con que estos cantos permiten que los vencedores regresen a la casa, dice, con la palma elea, premiados, o púgil o caballo, es decir, en las distintas disciplinas, celebre y dote con más alto premio que 100 estatuas. Esta cuestión de con más premios que 100 estatuas tiene que ver con una afirmación que hace Píndaro acerca de que un poema vale más que 100 estatuas, en el sentido de que dan una trascendencia al deportista que es más firme y más sostenida en el tiempo que una estatua, en el sentido de que la estatua puede deteriorarse. En cambio, nada deteriora la memoria a la que se alcanza a partir de una obra de arte poética. Y sigue enunciando temas: o de la triste novia al joven llore arrancado y su fuerza, aliento y vida pongan los astros de oro y al oscuro orco los niegue. Los trenos, ¿no? La posibilidad de cantar o bien poemas que tomen temas relacionados con dioses, con reyes, con mitos, para obtener un premio en un certamen que valga más que 100 estatuas, o para componer un treno. Podríamos decir que acá tenemos una primera etapa en que lo fundamental es la afirmación de Horacio respecto a que él no se compara en su arte al arte de Píndaro, y explica por qué. Porque justamente la magnificencia de Píndaro es capaz de poder explorar con calidad géneros y temas dignos de los laureles apolíneos. A partir del verso 25 tenemos un nuevo tópico. Leemos: aura potente Antonio eleva al cisne, Dirceo cuando vuelva a su alto espacio, de nubes yo a la abeja del matino, igual que el IVA de los gratos tomillos con esfuerzo, en torno al hondo bosque y las riberas del fresco Tibur laboriosas odas forjo modesto. Un pasaje interesante que da cuenta de la explicación que da y que permite entender cuál es la diferencia entre Píndaro y Horacio desde el punto de vista del arte que practican. Aura potente, Antonio eleva al cisne Dirceo, le llama cisne Dirceo a Píndaro. ¿Por qué Dirceo? Porque la fuente Dirce se encontraba cerca de Tebas
cerca de la casa de Píndaro. Utiliza este simbolismo para referirse justamente a Píndaro en términos de cisne, como, bueno, no solo en función del mito que recuerda cómo Apolo fue transportado por 7 cisnes y que entonces simbolizan esos cisnes la excelencia del arte poético, sino también atendiendo a que el mismo Píndaro se comparaba a sí mismo con esos cisnes en cuanto a la calidad de su arte. Aura potente, Antonio, eleva al cisne Dirceo cuando vuela su alto espacio de nubes. La idea que imaginamos es la de Píndaro ascendiendo gracias al arte. Y la comparación inmediata con el arte poético de la voz de Horacio. Yo, usa la primera persona, a la abeja del matino, igual que el IVA de los gratos tomillos con esfuerzo, en torno al hondo bosque y las riberas del fresco Tíbur, laboriosas odas forjo modesto. Acá el contraste es muy interesante, muy ingenioso. El planteo es el de que Píndaro se sostiene por su propia fuerza en el aire, mientras que Horacio va compaginando sus versos con muchísimo trabajo. En latín dice per laborum plurimum, a la manera que van las abejas chupando el jugo de las flores. Con esto se recomienda, indirecta pero enérgicamente, a los poetas el esmero con que deben trabajar sus producciones, y podríamos decir, se les revela que a excepción de la de hombres como Píndaro, ninguno llegará por otro medio a la inmortalidad que obtuvo el gran poeta coral. Con respecto a la cuestión que se menciona matino, matinae, es la parte del territorio calabrés en que estaba situada Matina y que producía exquisita miel, por eso la mención. A partir del verso 32, podríamos decir, ingresamos en un tercer tópico referido a la posibilidad de que Iulo Antonio en el futuro pueda componer una obra que sea superior. Dice: con mayor plectro cantarás, poeta, a César cuando arrastre por la cuesta, sacra a fieros y gambros de la fronda digno y ornado, de quien más o mejor nada a la tierra dieron los hados y los buenos dioses, ni darán aunque vuelvan a su prístino oro los tiempos. Alegres días cantarás y públicos, juegos en la ciudad por el retorno del fuerte Augusto al fin y de litigios, huérfano el foro. Lo mejor de mi voz sumaré entonces. A partir del verso 32 tenemos un cambio de tópico. Se va a referir a Iulo Antonio en el futuro, imaginando que podrá hacer ese elogio a Augusto que el poeta no se anima
solo hacer, porque eso implicaría compararse con el gran Píndaro. Leemos: con mayor plectro cantarás, poeta, a César cuando arrastre por la cuesta sacra a fieros y cigambros de la fronda, digno y ornado, de quien más o mejor nada a la tierra dieron los hados y los buenos dioses, ni darán aunque vuelvan a su prístino oro los tiempos. Alegres días cantarás y públicos, juegos en la ciudad por el retorno del fuerte Augusto al fin y de litigios huérfano el foro. Esta primera idea que vemos en el verso 33 de con mayor plectro cantarás es una afirmación que tiene que ver con que Julio Antonio ya era poeta y autor, entre otras obras, de un poema heroico titulado Diomedea. Así es que está suponiendo que va a elevar un canto a César. ¿En qué oportunidad? Bueno, cuando alcance el triunfo dominando a Cigambros. Los Cigambros o Sicambros eran pueblos de la Germania que estaban ubicados en lo que sería los Sicambros en relación con la sumisión. En realidad, más que asegurar esa sumisión, hubo una especie de tregua de solo 3 años, que después se convirtieron en una paz duradera. Los Cigambros eran un pueblo dominado por Augusto y que termina siendo pacificado. Alegres días cantarás, le dice a Julio Antonio, y públicos juegos en la ciudad por el retorno del fuerte Augusto al fin, y de litigios huérfano el foro, es decir, será una oportunidad en que el foro durante las fiestas esté cerrado o, bueno, la tregua haga que se pueda disfrutar festejando el regreso de Augusto. A partir del 45 tenemos un nuevo tópico que tiene que ver con que en esa oportunidad el poeta dice que va a sumar su voz a la de Antonio, con lo cual le rinde, bueno, inicialmente un homenaje a Píndaro y en este punto un homenaje a Antonio que va de la mano inmediatamente con el principal homenaje a César. Lo mejor de mi voz sumaré entonces, que algo digno de oírse hable o lo hable, oh bello sol, diré ya recobrado César dichoso. Y a ti, io triunfo, mientras te adelantas, diremos no una vez, io triunfo toda, la ciudad y el incienso a los benignos dioses daremos. A ti 10 toros y otras tantas vacas, a mí un ternero absolverá que crece, ya dejada su madre en ancha hierba, según mis votos, que imita con su frente el fuego curvo del tercer día de la luna nueva, níveo a la vista por la marca aquella, rojizo el resto. Bueno, la idea de que la pintura final de Horacio, refiriéndose a los festejos por el regreso de César, en que participará la comunidad y él secundando a Antonio.
Bueno, es un texto que tiene complejidad, como decíamos al principio, es un texto complejo que requiere de tensiones muy especializadas para poder alcanzar su comprensión. Yo me voy a detener únicamente en un punto de este texto que tiene que ver con el recorrido que venimos haciendo y que, bueno, en particular me interesa atender, que es el diálogo que establece Horacio con Píndaro. En los versos iniciales, quien emular a Píndaro pretende, no quien pretenda imitar a Píndaro. Bueno, el imitador está destinado al fracaso, nos va a decir, como Ícaro y Dédalo, que no lograron justamente sostenerse en el aire volando. Mientras que el sublime cisne pindárico se eleva sin esfuerzo hacia el cielo. Es evidente que en el caso de Ícaro se trata de un ser humano que intenta transformarse en pájaro. Píndaro, en cambio, es un pájaro, un cisne real, sus alas son verdaderas y no la obra de un sujeto, un artista habilidoso. El contraste entre el artificio de Dédalo y las alas naturales del cisne, podríamos decir, que expresa la dicotomía entre, bueno, ars e ingenum natura. El imitador confía en su ars, en su arte, pero carece de ingenium y fracasa. Horacio, en cambio, es la pequeña abeja que compone en la misma oda un breve elogio de tono pindárico y posee lo uno y lo otro. Si esta interpretación es válida, entonces podemos pensar en un sujeto poético que a través de este juego está afirmando que cuenta con ambas condiciones, ars e ingenum o natura.